Inicialmente, que en el objetivo general se incluya la importancia de la contribución de este programa de alimentación escolar en la nutrición de los niños, ya de alguna manera nos muestra un cambio, ¿no? En relación a lo que era Jaliwarma, porque anteriormente en el objetivo no se visibilizaba lo ligado al estado nutricional del niño y de alguna manera el que se incluye ahora podría decir que trae mejores augurios, ¿no? Sin embargo, hay todavía varias dudas al respecto porque se habla de una comida casera, entonces como que queda la duda de si se van a hacer cargo de la preparación de las comidas los padres de familia, dónde se estaría haciendo esta preparación, si se van a implementar cocinas en las escuelas, es decir, hay dudas que todavía sería ideal que el programa mismo o el ministerio las resuelva, considerando que son dudas que evidentemente los padres van a tener, considerando que si se está garantizando una alimentación casera en el futuro durante la etapa escolar de los niños, sería ideal saber todo ese proceso desde la preparación hasta quiénes van a hacer llegar este alimento a los niños. Bueno, se evidencia el cambio del nombre dentro de los objetivos, tanto general, objetivos específicos. De alguna manera también se agrega mucho más lo que viene a ser la educación alimentaria, lo que viene a ser la preparación de los alimentos caseros y sobre todo el monitoreo y vigilancia por parte de varios ministerios y además la veeduría de organizaciones de sociedad civil también. Eso es lo que se ha mencionado, de hecho, en la conferencia de prensa que se hizo en el lanzamiento de este programa, ¿no? Esas son las principales diferencias que podría haber en relación a lo que era Jaliwarma. Y si bien es cierto, claro, se están haciendo convocatorias, algo que también se ha mencionado es que así como están haciendo convocatorias de algunos productos que son no perecibles y evidentemente estos van a tener que participar en la preparación como son enlatados, etcétera, también se debería estar haciendo toda una elaboración de cómo va a ser el proceso de adquisición de alimentos frescos, de alimentos que vengan directamente de productores locales, como tal cual se ha mencionado también por el ministro, ¿no? Sí, en el caso de la modalidad de productos, sería ideal que estos sean productos libres de aditivos alimentarios, que de cierta manera en los productos que generalmente se venden en los anaqueles o supermercados sí los tienen, pero se especifica que en los que va dirigido a los niños en etapa escolar, lo ideal es que no tengan estos aditivos alimentarios. Evidentemente, la inocuidad es obvia que tiene que estar presente, no solamente un registro sanitario como tal, sino que se haga una verificación constante que lo que dice en la etiqueta es lo que realmente está dentro del alimento, dentro del producto, digamos, envasado. Y por otro lado, la parte nutricional, ¿no? Es decir, que todos los alimentos que sean en la modalidad productos, pues cubran las necesidades nutricionales que se promete se estaría dando al niño en etapa escolar, ¿no? Pero en la modalidad de raciones, ahí básicamente se tendría que garantizar que los alimentos realmente sean caseros, es decir, que sea una comida casera, una comida caliente y que también cubra ese requerimiento nutricional que el niño tendría, no solo en el desayuno, sino en el almuerzo, porque en esta normativa que ha salido en donde se aprueba el programa Guasimicuna, se habla también de la atención de almuerzos que se dan en algunas zonas de la Amazonía, sobre todo, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad ahí porque el desayuno representa el 20% del valor calórico total que el niño debería consumir en el día, pero el almuerzo puede llegar a ser hasta el 30%, entonces es un porcentaje importante de esa comida que el niño debería recibir en el día y es necesario que cubra las necesidades no solamente de menestras, de cereales, sino también de proteínas frescas, ¿no? Entiendo que este presupuesto destinado estaría no solamente para la verificación de los alimentos en los colegios, porque cuando ya se habla de una preparación casera, se habla de un almacenamiento de alimentos de manera correcta, se habla de un traslado del alimento de este almacén hacia la cocina de manera adecuada, de una temperatura adecuada, etcétera. Es decir, todo lo que viene a ser el proceso, incluso de la cadena de frío, si se habla de alimentos frescos o de carnes frescas.
Entonces es necesario que todo eso se pueda garantizar, no solamente con los profesionales adecuados para que puedan garantizar la inocuidad, sino también la infraestructura adecuada. Entonces, eso es también otra de las preguntas que se tiene. Sabemos que en no todos los colegios del Perú se tienen las condiciones necesarias, ni siquiera para la enseñanza. O sea, vemos colegios, sobre todo en la parte amazónica del Perú, en donde hay niños que comparten el mismo salón y son de diferentes grados, infraestructuras muy precarias. Entonces, la pregunta evidentemente está, ¿qué se va a hacer en estos lugares? ¿No? ¿Cómo se van a implementar las cocinas, los almacenes de los alimentos? Porque puede haber un profesional muy capacitado monitoreando, pero si no se tiene las condiciones para el almacenamiento, la preparación, etcétera, este profesional evidentemente la opinión que daría sería no tan positiva, ¿no? Entonces, sí es necesario que ambas partes se puedan cubrir, tanto la del monitoreo adecuado, pero también de toda la infraestructura que se necesita para poder evitar algún tipo de contaminación, infraestructura y logística, porque logística cuando se trata de una alimentación colectiva, porque son miles de niños los que se podrían entender en una región y son 4 millones o más de 4 millones de niños los que se atienden a través de la alimentación escolar de este programa. Entonces, evidentemente la logística es muy grande y tendría que garantizarse. La red de vías comunes de Lima Metropolitana, según lo que nos ha manifestado al equipo técnico, porque yo hago parte del equipo técnico de la red de vías comunes, nos ha manifestado que sí, han estado teniendo reuniones incluso con el ministro para poder plantearles dos cosas. El tema ligado al presupuesto, que según ha anunciado el MIS es de 2 soles por oración por cada beneficiario, y el tema del comité de gestión propio para ollas comunes, porque algo que manifestaban es que este comité de gestión se iba a compartir con los comedores populares y las ollas comunes mencionaban que tenían su propia realidad, por lo cual necesitan un propio comité de gestión de compra y para que puedan hacer una coordinación directa en el marco de sus necesidades, ¿no? Son dos exigencias que se daban ya con la aprobación del presupuesto del año fiscal 2025, pues el presupuesto quedó como está, 2 soles por ración, según lo que se manifiesta por parte de MIDIS, y ahora la lucha que estaban manifestando las ollas comunes de Lima Metropolitana era el comité de gestión. Entiendo que todavía no hay una respuesta como tal al respecto, pero justo hoy ha salido una normativa, una RM ligada con la directiva de formulación de la ración del programa complementación alimentaria, y ahí muestra de alguna manera los alimentos que se le va a dar tanto comercios populares y ollas comunes, y se habla de alimentos frescos, ¿no? Entonces, seguramente esta RM la van a analizar las lideresas de las ollas comunes para que en base a eso puedan dar una manifestación, porque si es que esa ración, además de los 2 soles que daban, digamos, alimentos no perecibles, se está agregando también alimentos frescos, sería ideal también ahí ver cuál va a ser la posición de las red de ollas comunes frente a esta nueva modalidad de atención, ¿no? Porque ya no solamente sería, como digo, no perecibles, sino los frescos que tanto se pedía también por las ollas comunes. Y bueno, en esta RM se habla de que se va a cubrir hasta el 40% del valor calórico total que requiere una persona en el día, ¿no? Eso ya lo había anunciado también el MIS. De alguna manera, esta también era una de las exigencias de las ollas comunes, porque manifestaban que 40% es muy poco, es menos del 50%, menos de la mitad de calorías que las personas consumen en el día. Y la exigencia, ¿por qué era? Porque muchas veces ese alimento que consume en los beneficiarios, en las ollas comunes, es el único alimento que consumen en el día. Entonces estarían consumiendo la mitad de lo que realmente requieren, y por más que hayan alimentos frescos, puede ser insuficiente, ¿no? La red de vías comunes Lima Metropolitana había propuesto que sean 4 soles 50 el costo por ración por beneficiario, que eso pueda destinarse por parte del MIDIS para los beneficiarios de las ollas comunes, garantizando que tenga un propio comité de gestión para poder evaluar las compras que se podrían realizar, los tipos de alimentos que podrían integrar la ración que se les brindaba, y también que se pueda articular de manera constante con las ollas comunes como tal y el MIDIS, ¿no? Entonces,
Esa era la exigencia, los 4,50 soles y que el porcentaje calórico que se dé por parte de la ración sea mayor al 50%, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que se ha anunciado es lo que menciono, que hasta el 40% de calorías que lo que necesita una persona en el día se le brindaría, la ración costaría 2 soles, entonces ahí hay de alguna manera diferencias entre la posición de las red de ollas comunes y lo que realmente se ha aprobado. Creo que debería escucharse las voces de todas las organizaciones y líderes sociales, independientemente las posiciones que deben tener, ¿no? Es decir, tanto el gobierno central como los gobiernos locales deberían escuchar las voces de todos y no solamente citarlas a reuniones por separado, que esa es otra de las exigencias que la misma Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana ha manifestado, que a veces cuando ellas van a reuniones, otro grupo no va y etcétera. Entonces, la idea es que todas sean escuchadas a la vez y que ninguna sea apabullada por la otra, sino que tengan la posibilidad de intervenir la misma cantidad de minutos, que tengan la posibilidad de expresar con respeto, evidentemente, pero lo que manifiestan, lo que creen y en base a las vivencias que se tienen, ¿no? Porque, ¿por qué hablo de la red de ollas comunes? Porque cuando yo fui regidora de la Municipalidad de Lima, nosotros iniciamos la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria desde el año 2020 y me consta el trabajo que han hecho las lideresas que forman parte de la red de ollas comunes durante todos estos años, desde sus distritos hasta a nivel metropolitano, ¿no? Entonces es un trabajo de largo aliento y que ha continuado durante este tiempo. Entonces, desmerecer ese trabajo creo que no es lo adecuado y más bien deberían formar parte, si se quiere realmente escuchar sus voces, de instancias tan importantes como es la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria Nutricional, la COMSAM, en donde las organizaciones sociales o de sociedad civil que participan son muy limitadas y las ollas comunes tienen que estar presentes en este espacio porque si se habla de seguridad alimentaria, pues las ollas comunes han sido las actoras claves para poder realmente garantizar la alimentación en épocas muy complicadas del país, en donde habían millones de personas que no tenían qué comer en el día, ¿no? Entonces, creo que es necesario que si realmente se va a escuchar a las lideresas, no solamente se les cite para un meeting o se les mencione en un discurso político, sino que se les incluye en estos espacios de elaboración de la política alimentaria nacional para que realmente se vea reflejada la voluntad política en relación a la escucha a los líderes sociales. Las principales diferencias que se encontraron entre ollas comunes y comedores populares inicialmente es que los comedores populares ya se encuentran en zonas más urbanizadas y en zonas bajas, digamos, en comparación con las ollas comunes, que en un asentamiento humano se encuentran en las zonas más altas, de mayor difícil acceso, digamos, que te toma muchísimo más tiempo, incluso es más costoso en mototaxi llegar a ese lugar en donde están las casas, las zonas más altas, hablando de Lima metropolitana. Entonces, las ollas comunes están en zonas de difícil acceso, zonas que no tienen zonificación. Otra de las diferencias es que las ollas comunes, mucha de la población que se alimenta en las mismas no tiene acceso a servicios básicos, como es agua, como es luz, y depende su alimentación básicamente de la olla común porque no tiene cómo cocinar el alimento o almacenar el alimento que puede consumir diariamente. Y otro de las diferencias que se encontró es que la población que se alimenta de ollas comunes en comparación con los comedores populares tiene mayor porcentaje de analfabetismo. Y eso es algo que también es necesario considerar porque sugiere que la parte educativa en las zonas más altas de la ciudad tampoco está funcionando o simplemente no puede ejecutarse, digamos, la acción del niño pueda ir al colegio, etcétera, porque o el niño es huérfano o la familia no tiene la posibilidad de poder promover, digamos, estos derechos como es la educación en el niño, con las justas puede garantizar una comida en el día. De hecho, cuando hemos ido a las ollas comunes, son los niños los que van a recoger las comidas en las ollas comunes. Los padres no porque están trabajando. Los adultos mayores están en casa. Entonces son los niños pequeñitos de 5 años o algunos adolescentes o niños en pubertad que van a recoger el alimento y van a casa y con ese poco tiempo que tienen para hacerse cargo de llevar la comida de la familia a casa,
ahí recién van o en el turno tarde al colegio o simplemente no se va y empieza la deserción escolar, ¿no? Entonces, sí se ha identificado eso también, mayor analfabetismo y también mayor población que ha llegado recién de una región, digamos, población migrante, que ha podido recién instalarse en Lima Metropolitana y es una zona que la casa en la cual ocupan es una zona recién, digamos, integrada como un hogar en comparación con las zonas o los lugares en donde viven los beneficiarios de los comedores populares, ¿no? En concreto, las principales diferencias es que la población que se alimenta de ollas comunes tiene menor acceso a la educación, menor acceso a servicios básicos y tiene una mayor dificultad para llegar a sus hogares, por lo tanto cuesta más llegar a los hogares y tiene que destinar el poco dinero que le queda en la alimentación. Y lamentablemente la labor que han realizado las miles de mujeres que lideran ollas comunes en nuestro país ha sido invisibilizada porque se ha normalizado que se hagan cargo de la alimentación no solo de sus familias, sino de sus comunidades. Y esta invisibilización no solamente ha sido una carga para las lideresas, sino también ha sido un motivo para darnos cuenta que las mujeres que en su momento podían haber sido vistas como entes pasivos que iban a recibir donaciones y nada más, han demostrado ese gran potencial y que son entes activos de la sociedad que realmente pueden tomar las riendas en sus manos o en sus cucharones, como muchas de las lideresas mencionan, y en sus ollas, para poder garantizar un derecho que a veces en nuestro país está olvidado, ¿no? Se piensa que todos estamos comiendo de una manera adecuada o contundente, como dijo un ministro, pero en verdad, más allá de ese tipo de declaraciones, hay que ser conscientes que no toda la población está teniendo acceso a una alimentación adecuada. Por algo, más del 51% de la población está en inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, es necesario garantizar que se pueda seguir visibilizando esa gran labor que las lideresas de ollas comunes siguen realizando y que han iniciado todo un movimiento para que la población también sea consciente del derecho a la alimentación. Eso creo que es necesario resaltarlo también. A partir de la incidencia que han hecho las ollas comunes, de las marchas que se ha hecho por la alimentación, de digamos, esa tocada de puerta que se ha dado a tantos ministerios para que se pueda ver no solamente el presupuesto que se le pueda dar a ollas comunes, sino también, por ejemplo, los vales FICE, que es el acceso a balones de gas para que puedan cocinar, o en Produce las ferias a comer pescado para que haya mayor acceso a alimentos hidrobiológicos en asentamientos humanos. O sea, ha habido todo un movimiento que ha demostrado que también la seguridad alimentaria es multisectorial, ¿no? Porque hay una responsabilidad de todos los sectores para garantizar la alimentación y todo esto creo que las ollas comunes han tenido bastante que ver porque la incidencia que han realizado ha logrado abrir los ojos a la población para darnos cuenta que el derecho a la alimentación no está siendo garantizado en todos los peruanos y que con voluntad política se podría garantizar.